Bueno, buenos días. Estamos con los expedientes, número, por favor, para el registro. Celada Claudia Patricia, número 44.990/0, y Beneduz Estela María Julia, número 45.048/0. Para el registro nos vamos a identificar, por favor. Mi nombre es Jorge Héctor Señorans, tomo 33, folio 678. Bien. Soy la doctora Tamara Viana Alier, tomo 85, folio 804, en representación del gobierno de la ciudad. Bueno, y también, como ustedes posiblemente intervengan, se encuentra la prosecretaria administrativa, la doctora Souto, y la oficial, la doctora Bianco María Chávez. Perfecto. Bueno, mire, el objeto de esta audiencia es, como estos expedientes están ingresando a sentencia y yo no los he gestionado, porque han sido gestionados prácticamente en su totalidad por la magistrada que me precedió, en realidad esto que estoy haciendo ahora debió hacerse en la audiencia preliminar, pero no se hizo. Entonces me estoy ocupando en el momento de dictar sentencia de pedir algunas precisiones sobre el objeto del pleito, dado que hay varias causas relacionadas por el mismo estudio que son muy semejantes. Entonces, las cosas que queremos preguntar son algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se debate acá. ¿Está? Este es el propósito de la audiencia. En ese sentido, lo que yo quería simplemente preguntar, más o menos como para entrar en tema, es: en la demanda, entonces a fojas 2 vueltas, se dice que se acompañan solo recibos de sueldo de aquellos docentes que a la fecha no los acercaron. Cuando se aborda el tema de la legitimación activa, se habla de que nuestros mandantes se desempeñan o se han desempeñado como docentes y o en cargos docentes en establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial dependiente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo primero que surge es que no se ha indicado con respecto a ninguno de los litis consortes en qué establecimientos se han desempeñado. En segundo lugar, se agrega que dice: los mismos se ingresaron en las fechas que se indican en los recibos de sueldo, pero como ya aclaré, no se han acompañado todos los recibos de sueldo. Luego se dice, haciéndose la salvedad, al final de ese párrafo, nuevamente de que las fechas de ingreso declaradas lo son respecto de las que figuran en el recibo que se acompaña, y acá se previene, las cuales no siempre coincidentes con la fecha real del inicio de la actividad, pero no se ha indicado con respecto de ninguno de los actores cuál fue la fecha real de inicio de la actividad. Después, más adelante, en la demanda, a fojas 8, se dice lo siguiente: en este punto, respecto de la existencia del desfasaje en el pago del incentivo docente, es fundamental a la hora de precisarse el plazo reclamado y la responsabilidad que le cabe al organismo demandado que se tenga en cuenta y se tome en fecha, reiteramos, de inicio de la actividad del docente dentro de la esfera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y o dentro de cualquier establecimiento educativo subvencionado dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Pero acá reitero, tampoco se ha afirmado cuáles son los establecimientos en que se han desempeñado cada uno de los litis consortes. A fojas 10 de la demanda se dice: en atención a los mencionados y a los cambios que se pudieron haber dado en cuanto al ejercicio de la función docente, que no se han indicado cuáles han sido con respecto a cada uno de los actores, por parte de nuestros mandantes durante todo el periodo reclamado, que son 10 años, y no se ha afirmado cuáles han sido sus cambios durante los 10 años. Deberá prestar suma atención el experto contable a designarse, ya que deberá hacerse un relevamiento exhaustivo durante ese periodo y con relación a cada uno de los actores a fin de recabar la correcta información relativa a dónde, o sea, en qué establecimiento educativo trabajó cada docente dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde que comenzó allí sus funciones como docente. Después, a fojas 10 vuelta, se habla de las omisiones, porque acá, con el tema del incentivo docente, alguna de las cosas que se plantea en esta demanda es que, está el tema de si es remuneratorio, después está el tema de los aumentos, pero está el tema de que había pagos en mora y después, en algunos casos,
no han existido pagos directamente del incentivo docente. Pero respecto en este caso, en Celaya son 19, Beneduce son 19, perdón. En Beneduce son 20 20, conductores. y en el otro, Son 19. bueno, En Celaya 19. en estos 39 sujetos no hay una sola mención de qué periodo no fue pagado o qué periodo fue en mora. No hay ningún hecho firmado sobre esto. Es decir, la inquietud que yo tengo como juez es esta. No tengo hechos afirmados respecto de los actores. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la demanda para definir lo que es un caso judicial? Esto es lo que yo quiero que me explique acá en la audiencia. A ver, lo que usted mencionó, primero con respecto a la legitimación, los docentes, cuando se presentó prácticamente en la mayoría de los casos un recibo de haberes, era el solo hecho de que se constate de que efectivamente eran docentes que pertenecían, por lo menos en la fecha de ese recibo, ejercían como docentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí era, sobre todo con tal cantidad de docentes, era muy difícil agregar como prueba documental el total de los recibos de haberes de cada uno de ellos por todo el periodo reclamado. Cierto. Entonces yo presenté al solo hecho de que se demuestre de alguna forma que efectivamente eran docentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual al contestar demanda el mismo gobierno reconoce que fueron o son docentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Respecto a los colegios, si bien la demanda no es de 10 años, porque yo incluso la limité a 5, Sí, después del infierno. por eso, no son 10 años, son 5, pero así todos esos 5 años, si tomamos desde el reclamo administrativo previo, el cual el reclamo se rechazó, ni siquiera hubo un cuestionamiento tampoco de la legitimidad de que esas personas sobre las que se había reclamado administrativamente fuesen o no fuesen docentes del gobierno de la ciudad en el periodo reclamado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya al contestar demanda, el gobierno de la ciudad admite que son docentes de la ciudad, y lo que usted dice es cierto en cuanto a que no se mencionaron los establecimientos, porque los docentes en 5 años u 8 años, si tomamos el reclamo administrativo previo, van cambiando, van tomando suplencias, no tienen un solo trabajo fijo, van cambiando de escuelas. De hecho, yo limité también el reclamo, casi seguro porque lo hice en casi todas las causas, que son 2000, limité respecto a las escuelas de gestión privada. No porque no les corresponda, a mi humilde criterio, el pago correspondiente, porque considero que está mal liquidado el incentivo docente, sino que no quise exponer al docente a que pueda perder su fuente de trabajo yendo también contra la escuela, porque a mí no me sirve que ganen un juicio y después le diga, bueno, me ganaste, tomate pago y te vas. O sea, por eso yo limité y dije, no vamos a ir contra las escuelas para no poner a los docentes en esa situación incómoda. Por eso, y en cuanto a la legitimación activa, yo creo que está demostrada, está asumida por el gobierno de la ciudad al contestar demanda, y lo que usted me dice es cierto, no se nombraron establecimiento por establecimiento, porque es, primero, como prueba anterior, es muy difícil de obtener toda la información de 19 o 20 personas en 8 años, cada escuela. Usted tiene que pensar, doctor, que hay docentes que pueden haber tenido una suplencia de 15 días en una escuela, y esos 15 días también les pagaban en forma proporcional el incentivo docente. Entonces, nombrar cientos y cientos y cientos de escuelas era un desgaste que realmente era muy difícil de poder aportar esa prueba. Por eso se pidió en la pericial contable, y en la hipótesis de que el resultado final fuese favorable, de que ahí sí se haga una especie de estudio de vida y obra del docente que pasó por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo pensé que con demostrar que efectivamente la legitimación activa existía y existe, era suficiente, y que no era por ahí necesario determinar cada escuela en la que trabajó. Sí, lo que usted dice es correcto en cuanto a los plazos, pero fíjese que al contestar demanda del gobierno de la ciudad, tampoco se hincapié en que diga fulana de tal se jubiló. Ellos
contestan a veces, cuando tienen la información precisa, atención que fulana de tal se jubiló en enero de 2008, con lo cual se tenga en cuenta para el periodo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hubiese pensado que era un problema realmente serio a la hora de tener los elementos necesarios para dictar una sentencia, contar realmente con las escuelas, cuándo entraron, cuándo se fueron, si tuvieron una suplencia de 15 días, un mes o 2 meses, hubiese intentado hacerlo, pero le aseguro que hubiese sido muy difícil. No, mire, le aclaro, el problema no es dictar la sentencia. Yo no tengo ningún problema en dictar la sentencia. El problema es pedir aclaraciones sobre el objeto del pleito. Sí. Yo la sentencia la voy a dictar. Y no tengo ningún problema. Pero no me contestó la pregunta. El tema no es la falta de legitimación nada más. El tema es que no hay hechos concretos afirmados respecto de ningún actor. Usted no afirma en qué fecha... Tirame el tercer actor de esa lista, por ejemplo. Chaya María Mercedes. ¿En qué fecha ingresó? No dice. Lo que pasa... ¿Qué función cumplía? ¿Qué cargos cumplía? Claro, ¿En qué periodos no se le pagó el incentivo docente? Eso no está dicho. Perdón, si no está dicho eso, la demandada se ve privada del derecho de defensa tal vez, porque no tiene hechos concretos para negar o reconocer. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración Sí. en este punto? Aparte, obviamente al contestar demanda uno contesta sobre lo que la actora propone, afirma o comenta. Y nosotros, el gobierno lo que se limitó fue a cotejar respecto a la demanda si eran o no eran docentes. Nada sobre los hechos ni los tiempos, porque es verdad, no se han acompañado ni ninguna otra información que no podíamos negar porque tampoco estaba afirmada. Yo creo que se aclare esto ahora. Es importante. Por eso yo pedí una pericial contable que normalmente... Pero eso se debatió en la audiencia del 288 y claro, quedó claro que no era el medio probatorio adecuado. Pero a ver, está bien, igual ese es un tema que se ha decidido, eso está decidido. Está bien, igual, pero yo lo que quiero decir es que es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque yo ofrezco de entrada la prueba pericial contable. Ustedes me dicen, no, te la suplo con la informativa porque yo tengo toda la información que vos me requerís de la pericial contable. No me permiten hacer la pericial contable y ahora me digan que no probé lo que hubiese probado con el perito contador porque ustedes me iban a suplir esa información. El contador era la misma información, la prueba era la misma, el medio probatorio era el incorrecto, que era lo que nosotros contestamos. Algo al perito no se le puede pedir cuando, en teoría, usted está alegando que sería una información que está en los registros del gobierno, pero es verdad lo que dice su señoría, que nosotros no contestamos ni nada al respecto de los hechos puntuales ni las fechas y ninguna otra cuestión porque nos fueron alegados. Yo lo que quiero tener en claro, yo lo que quiero, por eso les pregunto, bueno, fue porque hemos leído de atrás para adelante la causa 50 veces, no importa eso, no voy a calificar, porque la demanda tiene complejidad porque también tiene muchos elementos en los que están en juego, pero lo que digo es que quiero saber cuáles son los hechos concretos acá respecto de cada uno de los actores. Por eso vuelvo a lo mismo, si se me hubiese permitido no suplir la pericial contable que se suplió porque se suponía que esa información que yo le pedí al perito lo iba a aportar el gobierno de la ciudad, fecha de ingreso, cuando todo lo que pedí en la pericial contable, si no se hubiese suplido que se le permitió... Lo que pasa, doctor, perdón, discúlpeme, lo que pasa y creo... No, yo lo que quiero decir es esto, mire, un caso es esto, se afirman hechos y luego se verifican. Entonces yo lo que estoy preguntando acá no es vamos a ver qué hechos encontramos, sino qué hechos están afirmados. Y estoy preguntando a ver, porque tenemos los expedientes, porque no es esa, nosotros estamos mirando y queremos saber entonces cuáles son los hechos afirmados para poder dirigir, digamos, la sentencia. ¿Cuáles son los hechos afirmados respecto a cada uno de los actores? A ver, los hechos afirmados, por lo pronto, que son docentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Segundo, que cobran el incentivo docente con carácter no remunerativo que surge hasta de la contestación de la demanda y hasta de los propios recibos acompañados donde se ve que no hay aporte alguno. Tercero, los reclamos por pago tardío o por mora es porque en aplicación de la ley de contrato de trabajo, todo empleado mensualizado, sea docente o sea el policía, cuando trabajó un mes, para que cobre legalmente tiene que cobrar del 1 al 4 día hábil del mes siguiente, lo cual es materialmente imposible que los docentes, no solo de Capital Federal, de todo el país, puedan cobrar en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque desde que terminó ese mes y se manda la información vía secretaría, de la Secretaría del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, de ahí
al Ministerio de Educación de la Nación, de ahí al Consejo Federal de Cultura y Educación, de ahí al Ministerio de Economía para pedir que se genere la partida presupuestaria. Sí, sí. Que la partida Eso sabemos, está bien explicado. Pero cuando da toda la vuelta, han pasado meses, Sí. entonces nunca el pago puede ser del 1 al cuarto día hábil como correspondería, con lo cual la mora existe. Usted me puede decir, bueno, pero usted no me precisó los periodos o cuándo esta persona entró o dejó de trabajar. No lo hice porque no se me dio la oportunidad de desarrollar la pericial contable. ¿Pero usted no preparó un caso en el estudio jurídico para traerlo acá, doctor? ¿Usted cuando prepara el caso no le pregunta a su cliente en qué fecha ingresó para traerlo acá? ¿Cómo va a pensar que a partir del proceso va a obtener parte del caso que usted debería haber presentado acá ante mi tribunal? Está bien. A ver, yo le digo lo que yo hice, si me equivoqué o está mal presentado o confié en que con la pericial contable se iba a poder aportar los elementos necesarios antes de entrar a la etapa de sentencia, porque para eso pedí una prueba previa, la prueba que no se pudo realizar, por lo que sea, porque el gobierno de la ciudad Perdón, dijo, ¿usted pidió una diligencia preliminar? no me acuerdo, en alguna expediente No, sí, no, pero no, lo que no, pedí por eso. seguro de No, pericial está bien, porque en contable, esa no lo habíamos visto, por eso. lo que sí pedí seguro de pericial contable No, eso con lo hemos todo ese visto, detalle lo de hemos lo que visto. usted Está me visto, refiere, con lógica, con total lógica, o sea, yo no estoy Está bien. criticando lo que usted plantea, todo lo contrario. No, mire, Ojalá yo acá- hubiese podido tener yo mismo el elemento de decir que bien, presentar una pericia, una de tal día ingresó, tal establecimiento, pero era demasiado cúmulo de cosas que pensé que se podían supeditar contra una sentencia que diga que hay carácter remunerativo, sí, se pagó como remunerativo, no, uno. ¿Hubo mora en el plazo? ¿Por qué sí, por qué no? Por lo que yo expliqué en 2 palabras y porque hubo pagos y siguen habiendo pagos ilegales, artículo 13 de la ley 25053, donde únicamente corresponde la asignación a aquellos que cumplen efectivamente la función docente y no a los jubilados, y el gobierno de la ciudad reconoce que está pagando ilegalmente a los jubilados. No, discúlpeme, ilegalmente no. Bueno, igual no Ah, se bueno, objeto, el no doctor está bien. está Bueno, igual no tiene... No, pero también me parece que se tiene que manejar con cierta Bueno, forma, perdón. porque yo estoy Está bien. presentando Igual no, algo bueno, a la está bien. ciudad. Te pido Porque no se disculpas, enoja, te pido claro. disculpas, por ahí me enervo. Efectúa pagos a los jubilados. Fuera de término en tal caso, o están jubilados, pero son de la época en que eran docentes, ¿no? Está Porque bien, son pero la jubilados. ley te No es dice lo mismo. únicamente a los que cumplen la función docente y no a los jubilados. Claro, por De el momento hecho, el que mismo Estado desempeñaron, Nacional, ¿no? porque yo en muchas causas he pedido oficio también al Estado Nacional, el mismo Estado Nacional te dice, no, señor, la partida presupuestaria es para pagar, Está bien, para pagar igual los... eso después si quieren lo terminen de Por charlar, eso. pues yo quiero concentrarme en este tema del objeto de la audiencia. ¿Hay alguna otra cuestión puntual de la que hemos hablado que me quieran recordar? Los periodos completos, mencionó usted. Claro. Hay que Sí, Bueno, a ver. En la parte hay varios pasajes en la demanda en donde en vez de afirmarse que efectivamente a algunos de sus coautores o a todos sus mandantes no les pagaron en tiempo el FONAINDO o por ejemplo el aumento otorgado por el decreto 922 del Sí. 2011, y hay algunas, apenas voy a leer algunos pasajes para poder demostrar esta falta, ¿no? Dice en el punto D, en el fojas 12 de la demanda del expediente de Neruce, dice: se reclama en caso de adeudarse meses el completos. 922, En el punto D de la demanda, cuando dice que se reclama lo adeudado por falta total de pago del ítem salarial de FONAINDO, pero sí. en el último sí, no te párrafo entiendo. ¿Puedo explicar por qué está dice puesto así? en caso de adeudarse, y eso, sí, aguarde Sí, un segundito, perdón. eso pasa con todos los rubros en general, no hay una afirmación concreta para que después se deba probar, sino en caso de verificarse. Otro punto, el E, dice el pago del adeudado en aplicación del decreto 922 del 2011 Está en bien. el A ver que supuesto el caso. doctor A va ver. a aclarar. Que la tecnología está muy avanzada, ¿correcto? ¿Qué quise decir en caso de adeudarse? Cuando yo inicio la demanda, de ahí para atrás no tengo ninguna duda de que se adeudaba. ¿Por qué? Porque expliqué por qué no podés materialmente y técnicamente pagar en tiempo y forma en 4 días hábiles. Porque la partida se genera, incluso te lo dice la misma ley, artículo 11, anualmente. Y el artículo 13 te dice que el pago es mensual. Entonces nunca podés hacer jugar una partida anual contra un pago mensual. Ya hay un problema en la ley desde el vamos. Cuando yo digo
eventualmente. ¿Por qué? Porque si hoy el Estado Nacional dice no, esto hay que dar una solución, voy a poner un edificio entero con la última tecnología en computadoras y el pago se va a hacer como corresponde. Yo no puedo saber, porque los juicios pueden durar 5 años, 6 años, 7 años, entonces cuando se hace la liquidación final con una pericia contable que diga sí, efectivamente hasta este año el Estado pagó mal. A partir de ahí puso 200.000 empleados y empezó a pagar bien. Por eso lo puse, no por algo genérico. Yo tampoco puedo, porque también sería falta mía decir sigue pagando mal y va a ser, por más que yo piense que va a seguir pagando mal por otros temas. Un tema así, hablando concretamente lo que yo pienso, a ver, yo le pago mal a 2 millones de docentes en todo el país y cada día que pasó prescribió y son millones de pesos que yo me ahorré en cumplir como corresponde la ley. Con lo cual no creo que se modifique nada. O sea, si no se modifica la ley e inventan alguna cosa como diciendo no, el pago no va a ser mensual, va a ser anual, y así todo hagan un pago anual, si vos tomás el mes de noviembre y diciembre de ese pago hipotético anual, también vas a tener diferencias, porque nunca materialmente vas a poder pagar los últimos 2 meses debiendo pagar del 1 al 4 día hábil, salvo que pongas unas computadoras espectaculares y tengas un programa de liquidación infernal y una partida presupuestaria que no se vote año a año, sino que hagan una previsión para los próximos 10 años y lo vayan, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, por eso puse esa frase, porque yo no puedo afirmar que va a ser el Estado Nacional o el gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad, como dice la doctora, mal o bien, sin reconocer nada, pagó a docentes jubilados. Y que yo sepa, el gobierno de la ciudad no regala la plata libremente. El gobierno de la ciudad podría haber dicho, no le pago a los docentes jubilados porque no les corresponde. ¿Y por qué les pagaron? Porque están, en cierta forma, viendo que se viene con un atraso. Entonces, con cierta delicadeza, tratan de compensarle esa mora. Nadie regala nada, menos el gobierno de la ciudad. Quedó claro, doctor. Bueno, no sé si tienen ustedes alguna cosa más para Perdón, hablar, sí. lo de los periodos completos. ¿Por qué yo digo que mínimo se deben 6 periodos completos? Ha mejorado el pago. A ver, en una causa, el mismo gobierno de la ciudad, Autos Rubio Guzmán, que yo lo denuncié como hecho nuevo en todo el fuero, ellos presentan cada partida que reciben del Ministerio de Educación y cuándo le imputan efectivamente el pago. Y de cada cuota, porque es cuota por cuota, mes por mes, año por año, se ven los diferimientos que van disminuyendo desde 2 años y ahora la diferencia es de 6 meses. O sea, han mejorado notablemente el pago. De hecho, el Estado Nacional en muchas causas, porque yo tengo unas 800 causas en el fuero federal, el mismo Estado Nacional me está reconociendo que hoy por hoy, al 4.º mes, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires le mandan la información a ellos para que ellos empiecen con toda la generación de la partida presupuestaria, al 4.º mes. O sea que ellos mismos están autos Budip, autos Linar, autos Cornago Cedeño, infinidad de autos donde el gobierno, incluso el mismo gobierno de la ciudad me ha presentado en causas que tramita con el doctor López Alfonsín, con el doctor Segón, me ha puesto como hecho nuevo, presentado por ellos, un expediente mío, causa Budip, donde el mismo Estado Nacional está reconociendo que tiene un atraso mucho menor, según ellos, 4.º mes. En realidad, el 4.º mes, dicen que ellos reciben la información en el 4.º mes, pero ¿cuánto tardan entre que se genera la partida presupuestaria? Porque cuando ellos reciben la información, a su vez el Ministerio de Educación lo tiene que mandar al Consejo Federal de Cultura y Educación. En ese Consejo Federal se forma un cuello de botella porque van a parar todas las planillitas desde la escuela rural de la Puna de Atacama hasta la escuela rural de Trevelin en el sur. Van a parar y se forma un cuello de botella donde en el Consejo Federal de Cultura y Educación. Cuando el Consejo Federal chequea que la información que le llegó, a ver, Juan Pérez, que es un docente de la Puna de Atacama, que realmente no se haya muerto hace 5 años, y mandaron mal la información, entonces hacen toda una verificación. Recién cuando verifican, mandan a pedir la partida presupuestaria del Ministerio de Economía. No, está bien, doctor, sí, igual... Por eso yo digo que mínimamente hay 6 meses eso de está periodo descrito en su demanda y también le hemos prestado atención. Las cuestiones por las que yo quería tener mayor claridad ya se las he formulado y se las he preguntado, por eso les pregunto si concretamente sobre esos temas hay alguna otra cuestión, si no voy a dar por cerrada la audiencia. ¿No? Bien. Yo lo único que quiero, y termino con esto, de decir,
es que... Lo único que pido no leguemos. No estoy alegando, no, por eso. simplemente lo de la pericia contable. Yo Bien. realmente me quedé con que el gobierno de la ciudad, cuando pide que no se la tenga en cuenta porque ellos tienen toda la información pedida de la pericia contable, bueno, ¿dónde está? Bien. Bueno, doctora, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, les agradezco a ustedes. Sí, pasa mejor. Hasta luego, doctor. Que siga muy bien. Hasta luego, doctora. Que se puso un poco más. Sí, voy a disponer